Bueno, bien, voy a analizar el capítulo 1, no en su totalidad, porque voy a hacer la mitad solamente, porque después lo que es teoría del control motor, yo creo que lleva un capítulo aparte, ¿sí? O un video aparte, porque es un poquito más largo y nada más que explica ahí cómo uno haría un tratamiento, sobre qué teoría sería la mejor, etc. Pero hoy vamos a ver sobre el control motor, ¿sí? Entonces hace la pregunta, ¿qué es el control motor? Bien, allí dice que el control motor se define como la capacidad de regular o dirigir los mecanismos que son esenciales para que se produzca el movimiento. Entonces, hace un par de preguntas. ¿De qué forma ahora el sistema nervioso organiza innumerables músculos y articulaciones para ahora generar un movimiento funcional? Eh, ¿Cómo utiliza la información sensorial, ¿sí? Que proviene del entorno o del propio cuerpo? ¿De qué forma la propiocepción, las tareas que realizamos y el entorno en el que nos movemos influyen en nuestro comportamiento del movimiento? ¿Y cuál es la mejor manera de estudiar el movimiento y cómo este puede ser cuantificado en pacientes con problemas en el control motor? Bien, ¿por qué los terapeutas deben estudiar, el control motor? Bueno, ya que dedican gran parte de su tiempo a la rehabilitación de pacientes con problemas de control motor que originan trastornos funcionales del movimiento, o sea, es obvio, ¿no? Ya que uno está tratando a personas que tienen disfunciones del control motor, bueno, tiene que saber qué es el control motor, qué es lo que está fallando, ¿sí? La valoración y el tratamiento de dichos trastornos dependen de diversos factores, incluidos los conocimientos de las bases neurales para el control del movimiento normal y la fisiopatología en las alteraciones del movimiento. Bien, vamos a ver ahora cuál es la naturaleza del control del movimiento, ¿sí? ¿Qué tres factores están incluidos cuando uno quiere hacer un movimiento? Bueno, acá tenemos el primero, que es nosotros, el individuo, ¿sí? El segundo, que es la actividad que vamos a hacer. Y el tercero, que es el ambiente. Esos son los tres factores que influyen ahora o que actúan en un movimiento, ¿sí? De esta forma, entonces, puede decirse que la organización del movimiento está condicionada por factores intrínsecos, que son los nuestros, todo lo que nosotros somos en sí, nuestros sistemas, podríamos decir, musculoesquelético, sistema nervioso, etc. La tarea, o sea, que vamos a realizar, y el entorno. Por eso, cuando realizamos un movimiento no lo hacemos de manera aislada, ¿sí? Lo organizamos pensando en qué queremos lograr, y eso sería la tarea. ¿Se entiende, no? O sea, cuando nosotros realizamos un movimiento, primero lo organizamos nosotros, cómo lo queremos hacer, etcétera, y cómo lo queremos lograr, qué queremos lograr, perdón. Ese qué querer lograr es la tarea. Y dónde lo estamos haciendo es el entorno. Por ejemplo, si uno quiere levantar una taza de té en una mesa que hay un montón de cosas, que está desordenada, va a tomar ciertos movimientos, se va a planear algo. Ahora, si la mesa está limpia, va a hacer otro movimiento. ¿Se entiende, no? Es eso. Por eso vemos cómo influyen los tres factores. Vamos a empezar con el primer factor, que es el de sistemas individuales, o sea, nosotros intrínsecos. ¿Sí? Eh, Allí dice que son, vamos a empezar, el motor o acción, el sensorial perceptivo y el cognitivo. ¿Sí? Bien, ¿qué es el motor de acción? El sistema motores o de acción. Bueno, el cuerpo se caracteriza por el gran número de músculos y articulaciones que es necesario controlar durante la ejecución del movimiento coordinado funcionales. O sea, el cuerpo para hacer un movimiento ahora necesita los músculos, las articulaciones, para poder hacer un movimiento, ¿sí? Y coordinarlos. Allí el párrafo habla de que el cuerpo tiene muchos, bueno, como dijimos, muchos músculos, todo eso pueden combinarse de distintas formas para alcanzar un objetivo, ¿sí? Eh, el libro habla de que hay soluciones equivalentes múltiples. ¿A qué se refiere? Bueno, que hay distintas maneras de lograr el mismo movimiento, ¿sí? Y a esto se lo ha considerado el grado de libertad. Pero dice el grado de libertad del problema. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque el sistema nervioso tiene que elegir y coordinar entre tantas opciones una forma eficiente de moverse. O sea,
el grado de libertad es que ahora el sistema nervioso tiene varias alternativas. Por ejemplo, yo quiero ir a servirme agua, pero no hay una sola forma de servir ese agua. Hay varias, entonces tiene que elegir la más eficiente, podríamos decir. ¿Se entendió, no? Por todo lo expuesto a esto, el estudio del control motor incluye el análisis de sistemas motores que regulan el movimiento funcional, dice. Bien, allí hay un dibujo que es de los que es lo que estamos viendo, que el movimiento, ¿sí? Miren, el movimiento abarca tanto la tarea, ¿sí? El individuo y el entorno. O sea, son los tres factores que influyen. Bien, ya vimos lo que es lo motor, o sea, la acción que hace que nos movamos, ¿sí? Ahora tenemos que ver también el sistema sensorial o perceptivo, que es la sensación y la percepción, que son funciones esenciales para el control del movimiento funcional, ¿sí? Los sistemas sensoriales perceptivos están aportando información sobre el estado del cuerpo, como la posición de diversas partes corporales en el espacio y las características del entorno que son indispensables para regular el movimiento. O sea, el cuerpo ahora necesita saber dónde está parado, ¿sí? Cómo tiene el brazo, lo tiene flexionado, extendido, hay lugar para hacer un movimiento, ¿sí? Si yo quiero estirar el brazo, quiero extender el brazo, pero hay una pared, no voy a poder extenderlo, ¿sí? Entonces todas esas sensaciones propioceptivas y esteroceptivas, se le dice, lo del exterior, va a permitir ahora que el cuerpo pueda planificar un buen movimiento, ¿sí? Por eso dice, comprender el movimiento obliga a estudiar los sistemas que controlan la sensibilidad y la percepción y su participación en el control del movimiento funcional. Y también saber percibir, ¿no? Obvio. O sea, uno puede sentir y tal vez no perciba. Entonces tiene que saber tener esa percepción. Sistemas cognitivos. No sé si se entendió lo que dije recién, pero bueno. Sistemas cognitivos. Bueno, ahí es claro, ¿no? Porque dice que el movimiento no se va a realizar en ausencia de una intención. O sea, en una persona que tiene todo, o sea, que no hay una falla fisiológica, podríamos decir, el movimiento, si yo no quiero levantar un lápiz, no lo voy a hacer. O sea, mi sistema nervioso no va a querer, el cuerpo solo no va a levantar un lápiz. ¿Sí? Por eso dice, no se realiza en ausencia de una intención de emprenderlo. O sea, tiene que haber una intención, ¿sí? Y los procesos cognitivos son esenciales para el control motor. El cuerpo tiene, eh, perdón. Entonces, antes de movernos necesitamos querer decidir hacer algo. O sea, por ejemplo, yo le puse un ejemplo recién de la lapicera, pero por ejemplo, uno no se levanta de la silla porque sí. Uno se levanta de la silla para ir, no sé, tomar un vaso de agua, poner la pava, etc. ¿Se entiende, no, lo que voy? Y el libro habla de procesos cognitivos en el control motor, en esta parte. ¿Sí? Ahí habla de la atención, por ejemplo, que es donde debemos focalizar lo relevante. O sea, si yo voy a subir una escalera, ¿dónde voy a enfocarme? Y me voy a enfocar en el escalón, por ejemplo. Después, planificación, anticipar el movimiento. ¿Ok? La resolución de problemas, o sea, cómo ahora eh, resuelvo el problema. Y la motivación, ¿sí? Todo eso y los aspectos emocionales también implican todos estos temas sobre el control motor. Por ejemplo, los aspectos emocionales sería, si yo tengo miedo de subir una escalera porque me voy a caer, y me va a impedir hacer ese movimiento, ¿sí? Debo tener una motivación y no tener miedo, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Más o menos cuáles son los sistemas cognitivos a qué se refiere aquí el libro. Bien, restricciones de tarea, ya vimos lo que es lo intrínseco, o sea, lo del mismo cuerpo del individuo, ¿sí? Que influye ahora en los movimientos. Ahora vamos a ver la tarea, las restricciones de tarea. Así como vimos, yo hice un video del capítulo 7 de, de este libro, que dura más, es mucho más largo, pero bueno, vamos analizando de esa manera este capítulo también. Bien, en la vida cotidiana, las personas realizan una extraordinaria variedad de tareas funcionales que obligan a la participación de muy diversas estrategias de movimiento, ¿sí?
Eh, a ver, las tareas de movimiento abierta, o sea, hay distintas tareas de movimiento, ¿sí? Tenemos las tareas de movimiento abierta que predomina la adaptación dinámica, o sea, cuando uno juega la pelota o el tenis, uno tiene una constante adaptación, ¿sí? Porque está en constante movimiento. Y surgen un montón de posibles movimientos en un partido de fútbol. Por ejemplo, si esquivar al rival o no esquivarlo, tocar un pase, eh, pasarlo por el lado, no sé, tirarle un caño, lo que sea. Entonces uno está en constante movimiento y procesamiento, ¿sí? O sea, piensa la tarea. ¿Qué tarea tengo que hacer? O sea, ¿cuál es la tarea? Y después está las tareas cerrada, que predomina la planificación y la repetición. Por ejemplo, cuando uno camina, sabe que tiene que caminar y ya es algo que es repetitivo. Correr también, ¿sí? Es eso, más que nada, a lo que se refieren las tareas dinámicas y repetitivas, ¿sí? Eh, Después, bueno, acá habla de eso, movimiento cerrada, acá miren. Las tareas de movimiento cerrada se realizan en un entorno relativamente fijo o anticipable y dependen menos de la vigilancia constante de impulsos aferentes relacionados con los cambios del entorno, ¿sí? Eh, entonces, para comprender ahora el control motor, para comprenderlo, tenemos que saber cómo las tareas, o sea, lo que queremos hacer, ¿sí? Van regulando los mecanismos neurales que controlan el movimiento. O sea, según la tarea, estos van a regular los mecanismos neurales que queremos que controlen el movimiento. ¿Sí? Las tareas, por eso son un factor importante. Bueno, acá habla de llevar a la práctica tareas en la rehabilitación, ¿sí? Usar tareas prácticas y funcionales es esencial para recuperar el tratamiento. El problema no está en si hay que hacerlas, eso ya está claro y aceptado, sino en qué tarea elegir, en qué orden aplicarlas y en qué momento introducirlas dentro del proceso terapéutico. Bien, lo importante es que, perdón, lo importante es que la rehabilitación, uy, pasa un avión, como decía, justo puse pausa porque había un ruido. Lo importante es que la rehabilitación no sea un conjunto desordenado de ejercicios, sino que se diseñe un proceso progresivo donde las tareas se seleccionan, clasifican y organizan de lo más sencillo a lo más complejo según lo que la persona necesite recuperar. ¿Se entendió? ¿No? Por ejemplo, aquí el libro habla de eh, actividades de la vida diaria, ¿sí? Vestirse, ir al baño, asearse, o sea, de lo más simple a lo más complejo, podríamos decir. Si la persona no se puede sentar en una silla, no tiene fuerza, y bueno, empecemos enseñándole a sentarse en una silla. Es simple, ¿sí? De eso se trata. Pero el libro después aclara que en lugar de clasificar las tareas sobre bases funcionales, como vimos recién, actividades de la vida diaria, una alternativa también es subdividirlas con bases en algún factor crítico similar, ¿sí? Eh, una taxonomía de tareas puede proporcionar un marco útil para la evaluación y el tratamiento. Permite al terapeuta la identificación de los tipos específicos de tareas que son difíciles de llevar a cabo por los pacientes. El conjunto de tareas puede servir como una progresión que indique la evolución de los movimientos funcionales para la recuperación o rehabilitación del paciente con un trastorno neurológico. ¿Sí? Eh, por ejemplo, estas funciones pueden ser, no sé, movilidad básica, ¿sí? Como puede ser girarse en la cama, sentarse, como le dije recién, ponerse de pie, caminar, eh, cocinar, limpiar, manejar dinero, usar transporte, estudiar. Todas esas actividades estaría bueno no encasillarlas siempre en algo, sino ampliar mucho más y poder evaluarlas, ¿sí? Bien, eso es lo que yo entiendo. Ojo. No sé si estará bien. Y después habla un poco de eh, tareas abiertas en entorno abierto y entorno cerrado. ¿A qué se refiere? Eh, una cosa es que una persona, por ejemplo, algo tan simple como caminar, lo haga en un consultorio, en un lugar cerrado, y otra cosa es que ahora cuando el paciente tenga que ir a la calle, ¿sí? Entonces todo eso se tiene que también tener en cuenta, ¿sí? Deben practicarse ante la movilidad. Dice aquí, miren,
Por ejemplo, las tareas iniciales más fáciles son la de estabilidad practicada en un entorno cerrado, ¿sí? Que se refiere en un lugar, un consultorio, por ejemplo, o en su propia casa. Mientras que las más difíciles son las de movilidad en entorno abierto. Sin embargo, dependerá del paciente si las tareas de estabilidad en un entorno abierto deben practicarse antes de las de movilidad en un entorno cerrado, ¿sí? Y ahí brindan un laboratorio para hacer una actividad, ¿sí? Así que bueno, es eso. Y ahora sí vamos a ver restricciones del entorno en control del movimiento, ¿sí? Que es más o menos lo que venimos viendo. Acá dice que yo creo que me adelanté un poco. No, pero que lo dice acá. Acá habla, así que de entorno cerrado y entorno abierto. Pero creo que acá, si no me equivoco, amplía un poquito más, me parece. Las tareas se realizan en entornos diversos. Además de los atributos propios de la tarea, el movimiento también se ve restringido por características del entorno, ¿sí? O sea, el movimiento siempre debe adaptarse a las condiciones del entorno para poder lograr la tarea con éxito, ¿ok? Los atributos del entorno que influyen en el movimiento se han dividido en funciones reguladoras y no reguladoras. No. Las reguladoras son los aspectos del entorno que dan forma al movimiento por sí mismo, ¿sí? Movimientos específicos para una tarea concreta deben ajustarse a las características. Por ejemplo, la forma y el peso de una taza, o la mesa. Ese es un entorno regulador, porque me está interfiriendo el paso, o me tengo que desviar, o la taza me permite que mueva mis dedos hasta cierto movimiento, porque después la taza me impide seguir apretando eso, ¿sí? Entonces la superficie de algo, también donde caminamos, todo eso sería lo regulador de un movimiento en el entorno. Y lo que es no regulador eh, pueden influir en la realización, pero el movimiento no tiene que ajustarse a ello. Por ejemplo, un ruido ambiental y la presencia de distracciones. O sea, voy por la calle y te gritan, y uno se da vuelta, le tocan la bocina, se asusta y hace un movimiento. Es eso más que nada, lo que no están regulados, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido eso. No era tan difícil, ¿no? ¿Qué más? El texto dice que planificar una buena rehabilitación no alcanza con mirar solo al paciente, o sea, sus limitaciones sensoriales, motoras, cognitivas. También hay que considerar la tarea que deben hacer, que exige la tarea, el entorno donde la hace, ¿sí? O sea, el movimiento no depende solo ahora del cuerpo del paciente, sino de la interacción entre persona, tarea y entorno. Por eso los terapeutas e investigadores analizan el control del movimiento desde varios enfoques para entender cómo se da esa interacción. Bien. Y aquí sí, ya hasta aquí yo diría que lleguemos, porque después, como les decía, empiezan las teorías del control motor, ¿sí? Que es un poquito más largo y un poquito más complejito para poder explicarlo. Pero bueno, en otro video lo haré más adelante, pero yo creo que lo que hablamos estuvo bueno en este capítulo y espero que se haya entendido.